Recibimos a nuestro entrevistado del día. Me acompaña a esta hora vía Zoom José Javier Salas. Él es doctor en Ciencias, mención Matemáticas Computacionales, docente universitario, coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, la mejor universidad de este país. Quien me diga lo contrario, tenemos problemas, no mentira. Coordinador del Sistema de Evaluación de Conocimiento en Línea, CCLUCAP. Y con él voy a conversar porque es que recientemente salieron ya los resultados de un estudio que ellos hicieron a una población considerable, donde pues evaluaron lo que es el rendimiento académico de los estudiantes, de los alumnos venezolanos, tanto en básica como en media diversificada, lo que sería primaria y bachillerato, por decirlo en nuestro coloquial idioma, ¿no? Y es que según esta investigación más reciente, pues más del 70% de los estudiantes de sexto grado de primaria a quinto año de bachillerato están reprobados en las materias básicas, que son matemática y habilidad verbal, podríamos decirle castellano, matemática y castellano. Y la calificación promedio apenas supera 7 puntos sobre los 20. Unos datos que se basan en casi 10.000 exámenes aplicados a alumnos de colegios públicos y privados. Si bien hay una leve diferencia en cuanto al resultado de los planteles privados con los planteles públicos, en donde los privados tienen un poquitico de mejor rendimiento, pues no es gran cosa. Y los resultados en ambos casos son preocupantes porque esto nos hace pensar a dónde va a parar la educación de nuestro país. Bienvenido, José Javier, a esta cita de éxitos. Gracias por el trabajo que vienen haciendo constantemente. Me gustaría que profundizáramos un poco más, sobre todo en lo que son las conclusiones y las recomendaciones que es necesario dar a los planteles educativos, al Ministerio de Educación, porque hay que tomar acciones, o si no, pues, ¿cuál es la formación que están teniendo nuestros jóvenes? Sí, sin duda. Bueno, primero agradecer la oportunidad. En primer lugar, lo que el CECEL pretende es ser una suerte de espejo en el cual cualquier persona se pueda mirar. Nosotros tenemos pruebas de muchas partes del país, sobre todo las partes más urbanizadas. Estamos hablando de las capitales, Maracaibo, Valencia, tenemos algunos colegios que lo han tomado, Margarita, Miranda, obviamente, Guayana. Tenemos muestras de cada una de esas regiones y cualquier estudiante de forma completamente libre, individual, puede entrar al sistema, tomar la prueba y a las 72 horas recibir la foto de ese resultado. Hoy algún profesor de algún colegio me escribió porque quiere que sus alumnos tomen las pruebas y nosotros tenemos un servicio completamente gratuito para cualquier institución que desee tener una línea base con cual compararse año a año y puede tomar las pruebas completamente libres, garantizar la ecuanimidad de la prueba, o sea, la validez de los resultados, cuidando que no se copien, que tomen los exámenes en línea, pero que haya control de parte de la organización. Cuando eso se da, nosotros le entregamos al colegio un informe de los resultados de su institución de manera confidencial. Y luego tenemos también un servicio donde los colegios que tienen perfil, que quieren validar de manera más íntima y concreta sus resultados, creamos con ellos los exámenes, aplicamos los exámenes para esas organizaciones de manera privada y de forma privada también le entregamos sus resultados. En ese sentido, el CECEL es el espejo, no tiene la culpa de cómo me veo, ¿no? Y no pretendemos de ninguna manera generar estrés, sino más bien de la misma manera que pasa con todos nosotros cuando nos levantamos y nos vemos al espejo. Terminamos yendo a cepillarnos, lavarnos la cara, peinarnos, acomodarnos, o sea, a tomar las acciones para que esa imagen que estoy reflejando no sea la que estoy viendo, sino que sea mejor. Claro. Y eso es lo que el CECEL ofrece, ¿no? Sobre las causas, mira, lo más urgente, y vamos a hablar de castellano porque usted es comunicadora y lo va a entender. Si yo le pregunto qué se acuerda del logaritmo o de qué se acuerda de trigonometría o de qué se acuerda, no sé, de cualquiera de esas cosas que vimos en matemática en bachillerato y me dice que no se acuerda, y no pasa nada. Claro. No pasa absolutamente nada. Usted ha sido exitosa, trabaja en éxito, o sea que de alguna manera eso viene allí. Y
no necesitó de eso para ser lo que hoy es, pero sí tuvo 5 años de castellano, y durante esos 5 años de castellano usted, bueno, debió generar algunas habilidades y competencias que le permitieron enfrentar de mejor manera la carrera de comunicación social, y a eso, y en lo que me refiero es al tema de la comprensión lectora y la producción escrita, saber leer y saber escribir. Y allí es donde tenemos la mayor preocupación. Yo soy doctor en matemática, usted lo dijo, pero no voy a hablar de matemática porque al final del día, si no lo sé, puedo graduarme y ser completamente funcional y exitoso en cualquier otra cosa, pero si no sé leer ni escribir, entendiendo leer y escribir como la capacidad de decodificar un mensaje, capacidad de expresarme oral y escrito, Claro. mira, sin duda estoy de manos atadas para casi cualquier cosa que se me ocurra emprender. Y en castellano, después de 5 años de bachillerato, donde en principio debería ser obvia el propósito de la materia a lo largo de esos 5 años, y debería ser obvio a dónde debo llegar, parece que no es tan obvio, porque nos quedamos en cosas como el pretérito del tiempo pasado, o en los tipos de ficha, o en los tipos de prensa, y en una cantidad de elementos de forma que son importantes para el castellano, pero no de fondo. Y por eso podemos tener exámenes de castellano de selección simple o de completación, o exámenes de castellano donde no hay mayor esfuerzo cognitivo, donde no se lee más de un párrafo y donde, bueno, terminas con una nota que no refleja el desarrollo o el propósito de la asignatura en el pensum. Aparte de eso, que en la actualidad, si bien yo soy muy pro tecnología, me parece que la inteligencia artificial ha llegado para pues ayudarnos muchísimo, pero también siento que está siendo pues abusada, sobre todo en el caso de los chicos de bachillerato, o incluso la universidad también se puede manejar, pero en bachillerato es donde más se necesita precisamente ese tema de la comprensión lectora. Entonces ahora los chicos le meten un tema a ChatGPT, o le meten un tema o una información a Copilot, y resúmeme esta lectura. Y entonces, ¿dónde queda ese análisis? ¿Cómo hace para que el cerebro trabaje? Es así. Nosotros presentamos estos resultados en el Ministerio de Educación, una reunión de verdad muy calificada, con personas muy preparadas del lado del ministerio que están haciendo mediciones similares en el Observatorio de la Calidad Educativa y en la Universidad del Magisterio, que manejan estos datos. Y la conclusión es que, además de todas las variables que conocemos a nivel de salario, a nivel de sueldo, a nivel de crisis socioeconómica, tenemos un problema severo en lo que son los perjuicios del mal uso de la tecnología, ¿no? Usted puede escribir en la computadora, ¿no?, y saber que te lo van a poner en rojo, y no te preocupas ni siquiera por ver cuál es el error, sino simplemente le das al botón derecho, corriges la palabra y sigues. Tal cual. Entonces, eso debería ser un momento de aprendizaje. ¿En qué sentido? Bueno, voy a tratar de escribir de manera de que la computadora me subraye menos. No, no se ve así. Ahora escribo peor, independientemente de que después tenga que volver sobre la oración a estar cliqueando y corrigiendo una cantidad de palabras. El uso y el mal uso del equipo celular, y además en el mundo de las redes sociales, ustedes lo saben mejor que yo, está cargado de una noción, de una tendencia a atomizar el mensaje. O sea, tiene que ser una cosa que, bueno, mientras más corto, preciso y al núcleo vaya, mejor. Entonces, claro, si tú acostumbras a todo el mundo a leer expresiones o informaciones que son de 120 caracteres, porque ya compone 150 y el estudiante ya empieza a hacer cortocircuito porque le pusiste un conector distinto a los típicos, o dejaste de usar punto y seguido para separar, y se te ocurrió utilizar un o. Esto o esto, ya entonces empieza toda una situación que las mismas redes sociales están estimulando, y por eso no hacen inferencias, y no lo van a hacer, porque es que el mensaje tiene que ser
demasiado frontal, o sea, demasiado obvio, ¿no? El leer entre líneas o escuchar entre líneas, cosa que hacíamos nosotros cuando éramos más jóvenes, cuando quizás estábamos cortejando una dama, uno tenía que aprender a leer entre líneas, el mensaje de lo que me está diciendo. Ahora no, ahora tiene que ser completo y absolutamente frontal, directo, y eso... Y rápido, ¿no? Y tiene que ser rápido. Y los libros tienen que ser los más cortos, con las letras más grandes, en dado caso que manden a leer, porque se quiere la inmediatez. Un libro que uno se podía disfrutar, un 100 años de soledad, un mundo de Sofía o cualquier libro de 500 páginas, pues es para los chicos un dolor de cabeza. Sí, pocos de esos fans que siguieron la saga de Harry Potter, que se leyeron los libros y después fueron al cine, pueden tener una noción más rica de la veracidad de lo que están viendo. Muchos otros que no leímos eso, bueno, nos quedamos con la sola película y bastó. Pero los verdaderos fans que leyeron las 1000 y tantas páginas que tenía cada uno de esos libros, tienen una experiencia mucho más rica y vívida. Sí, y estamos hablando de una cuestión de ciencia ficción. Es así. Ahora, José Javier, estoy conversando con José Javier Salas, coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y también coordinador del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, CECEL UCAP. He visto que algunos países en Europa han comenzado, pues unos lo están evaluando y otros ya lo han aplicado, a eliminar las tabletas, los televisores, las pantallas de los planteles educativos para volver al papel. ¿Tendremos que hacerlo nosotros acá? Mira, yo creo que al final eso es un tema pendular. Nos pasamos de... Son los extremos. Exactamente, nos pasamos de blanco inmaculado a negro azabache de un solo viaje y ahora estamos volviendo al blanco inmaculado y llegaremos a un gris que es el tono correcto, no es ni A ni B. Es imposible que yo le cercene el derecho a un niño de estar frente a una pantalla, porque llega a ser un derecho para mantenerse comunicado, para mantenerse en contacto con sus amigos, ¿no? Conversaba con un gran amigo hace tiempo, me decía que él veía a su hijo, que debe tener algo así como 17 años, en su casa todo el tiempo, pero compartía con sus amigos mientras jugaba, hacía juegos en línea y lo escuchaba con los audífonos, conversar con sus compañeros como lo hacíamos nosotros, pero nosotros nos reuníamos, nosotros estábamos uno al lado del otro, estos no, estos están cada quien en su casa y están llevando una conversación sobre el Real Madrid, el Barça, fútbol, lo que sea, completamente lógica, y al mismo tiempo están jugando y están compitiendo y están haciendo algo en la red. Entonces, es otra generación y eso hay que entenderlo. Lo que queremos con esto es que respetando eso hay que abrir los ojos. O sea, si mi mensaje en este caso es sencillo, no se caiga en embuste. Papá, mamá, no crea que la nota que ve en la boleta refleja el rendimiento del estudiante. ¿Usted quiere saber si lee? Aquí está el periódico, bueno, el periódico no sé, lo que sea, un libro, una revista, búscate algo, lo que sea que tenga que leer. Y por favor, inténtalo, sin volverse loco con 20 páginas. Una página, dime qué piensas, algo sencillo. Redáctame tu interpretación. Escríbeme una carta, ¿cómo le escribirías una carta a, no sé, a tu mejor amiga, de lo que sea? Y ahí tú tienes una idea de qué tanto desarrollo de la competencia se está dando. Ojalá que es así, ojalá que pues se pueda abrir los ojos y ojalá que esa fructífera reunión que nos comentó tuvo con la zona educativa, con el Ministerio de Educación, pues logre dar en el clavo y pues se mejore lo que sea necesario mejorar para que nuestros chicos, nuestros jóvenes y adolescentes pues tengan esa formación necesaria para que sean esos hombres, esos profesionales, esas mujeres de bien que necesita este país para prosperar. José Javier Salas, gracias por acompañarnos en esta mañana y usted por supuesto que nos acompaña a través de la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Gracias por estar allí, son las 10:27.